Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canal Salud aquí en Economía Digital. Hoy, si usted tiene diabetes, que es muy probable, porque es una enfermedad muy prevalente, le va a interesar. Le va a interesar lo que vamos a comentar, usted o algún familiar. Porque vamos a hablar con un investigador en diabetes, vamos a conversar con una persona que hace muchos años, que ya desde la atención primaria empezó a interesarse por la diabetes y en la actualidad, como digo, es investigador de esta enfermedad desde esa atención primaria, desde la Fundación IDIAP, Jordi Coll, que pertenece al Institut Català de la Salut, al ICS, investigador en Big Data, lo que llaman la Real World Evidence, y que a mí me encanta que tengamos estos expertos investigadores en nuestro país. Un hombre al que hace años que conozco, con el que hemos departido temas relacionados con la diabetes, y además me viene muy bien por la actualidad, ¿no? Porque yo creo que fue uno de los creadores de un término hace años que era la diabesidad, donde se unía la diabetes y la obesidad dentro del síndrome metabólico, aunque ahora mismo el profesor Josep Frank y Nadal, del que estoy hablando, se está dedicando ya más al mundo de la diabetes. Profesor Frank y Nadal, Josep, querido amigo, bienvenido. Buenas. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo lleva usted, profesor, lo de la investigación ahora? Bueno, bien, bien, bien. Bueno, son perspectivas distintas de lo que es pasar la consulta cada día Sí. y siempre hay preguntas que responderlas es una satisfacción cuando se pueden responder. Claro. Sí, sí, Seguro, es un estímulo, un estímulo. seguro que lo que le voy a preguntar no me lo podrá responder fantásticamente bien. Lo que ocurre es que uno dice, a ver, aprovecho que tengo un investigador, y la pregunta fácil es, ¿hacia dónde va la investigación en el 2025 sobre la diabetes? ¿Qué se está buscando? ¿Qué objetivos tiene la investigación hoy en día referente a la diabetes, profesor Frank? Bueno, la investigación realmente, un poco como avanzadilla de lo que debería ser la asistencia, tiene una línea muy clara que es hacia una medicina personalizada de precisión. Sí, Es decir, no existe la enfermedad diabética como tal, sino que existen personas que tienen una diabetes y cada persona es distinta correcto. y cada situación es distinta y lo que se intenta es poder identificar qué tipo de diabetes tiene cada persona y sobre todo cuál va a ser su pronóstico, cuáles son las que serán más eficaces, más efectivas, que de alguna forma van a poder repercutir mejor en la calidad de vida del paciente. Y esto es lo que se intenta hacer. La medicina a la carta, ¿cuánto tiempo hace que hablamos de la medicina a la carta? No obstante, yo tengo la sensación, no sé si la tiene usted, querido Josep, profesor Frank, que la gente no es consciente de lo que es la diabetes. Uno dice, no, tiene diabetes tipo 1, que es con la que se nace, pero luego, bueno, pues ya tengo diabetes, ¿no? El adulto, la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes del adulto. Mira, tengo diabetes, estoy controlado, tengo unas cifras que, bueno, que se mueven si he desayunado, si no he desayunado, si estoy haciendo ejercicio, etcétera, más o menos controlada. Pero ¿usted cree que el diabético le da la misma importancia a la diabetes teniéndola con complicaciones tan importantes como la retinopatía diabética, por decir una, más que a la hipertensión o más que a otras patologías, insuficiencia renal, de todo el síndrome metabólico, como que la diabetes está en casa, digámoslo así, ¿no? ¿En qué familia no hay un diabético, por ejemplo? O un hipertenso, que luego hablaremos de Bueno, hipertensión. sí, realmente la diabetes como tal es una entidad muy frecuente Sí, y probablemente una de las grandes ventajas, pero a la vez es un gran inconveniente, es que no duele. Y como exacto, no exacto, duele, exacto, es silente. pues entonces la gente probablemente le da menos importancia, pero esto ocurre con todas las patologías crónicas que son asintomáticas o al menos en sus fases iniciales, ¿no? Por tanto, la persona con una diabetes muchas veces no es consciente del riesgo que corre en los próximos años, ¿no? Mm, Esto se grava un poco también por la heterogeneidad de la enfermedad en cada persona. Es decir,
Hasta ahora estábamos clasificando la diabetes tipo 1, tipo 2 y otros tipos mucho menos frecuentes. Sí. Esto probablemente en un futuro inmediato ya no será así. Ajá. Han surgido nuevos tipos de diabetes muy distintos, con una finalidad pronóstica, que es lo que va a marcar mejor el futuro de estas personas y cuál debe ser su tratamiento, Sí. y realmente a conseguir que estas personas sean conscientes de que yo voy a tener mucho riesgo de presentar una enfermedad renal o una retinopatía, y que para prevenir esto tengo que empezar a hacer cosas aunque me encuentre bien. Ujú. Este es el gran reto que tiene la medicina en estos momentos, Sí. y pasa sin duda por una educación sanitaria Claro. de los pacientes. De una divulgación médico-sanitaria, como lo que intentamos hacer, con expertos como el que tenemos hoy. El pie del diabético, cuidado, el pie, que es un pie de riesgo, que hay muchos podólogos que son los que dictaminan o diagnostican una diabetes, pero como bien dice el doctor Frank, es una de las muchas, lamentablemente digo muchas, enfermedades silentes que no crean ninguna problemática hasta que se sabe. Si hoy a alguien, seguro que hoy a alguien, ha debutado oficialmente porque le han diagnosticado una diabetes. Usted como investigador de la materia y experto, ¿debe de estar asustado? ¿Debe de irse a dormir esta noche muy asustado, yendo a Internet a comerse páginas y páginas y páginas sobre diabetes, doctor Frank? Bueno, lo de comerse páginas en Internet es inevitable. Lo hacemos todos con cualquier problema que tenemos en la vida, y Cierto, esto, bueno, cierto. tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Yo creo que tienes que empezar a preocuparte mucho antes de que te diagnostiquen una diabetes, porque en Mm, realidad el diagnóstico de una diabetes sí que marca un hito histórico en la persona, y sobre todo en la percepción de su calidad de vida, pero es una línea, es una escala de grises. No hay nadie que tenga una diabetes hoy y ayer no la tuviera. ya. No hay nadie que hoy sea blanco y ayer era negro, sino que todo es una escala de grises. Por tanto, cuando una persona empieza a tener obesidad, cuando empieza a tener cifras de presión elevadas, cuando la glucemia empieza a subir algo, no es necesario llegar a un límite en el Mm, que se establece el diagnóstico de diabetes, sino simplemente que haya una elevación de la glucosa, cuando el colesterol empieza a estar alto. Todas estas cosas ya hacen que tengas que preocuparte. El que ese día el médico te haya dicho tiene usted una diabetes no significa que ese día tengas más riesgo que el día anterior, ya. ¿no? Mm. Por tanto, esto es un continuo, y tendríamos que ser conscientes mucho antes de poder de establecer esta etiqueta con la enfermedad de Pero diabetes. usted está diciendo algo que es absolutamente lo lógico. Usted está hablando de alguien que tiene más o menos un conocimiento de cómo está su organismo, más o menos de cómo están sus parámetros. Eso significa que más o menos se hace una analítica cada año, como mínimo, Sí, sí. que de cuando en cuando pues acude a su médico, no sé si de atención primaria o al especialista, porque a lo mejor tiene otra patología. Es decir, alguien que se preocupa. Pero hay mucha gente que no se preocupa, y todos esos valores que usted ha dicho no saben. Hombre, sí, la obesidad sí, porque se ve, pero y dices, bueno, puedo intuir que soy hipertenso, puedo intuir que soy diabético, puedo intuir que tengo Sí. problemas, pero no lo saben a ciencia cierta. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, como que dejamos de lado lo que tendría que ser el gran ariete, que es la medicina preventiva, profesor. Sí, 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 totalmente. Pero además el otro gran problema que hay es Sí, que con las mismas cifras de presión, de sí, colesterol, sí, hay una persona que hará complicaciones rápidamente y claro. otra que no. Eso que decíamos de la medicina personalizada, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces esto a veces como, bueno, pues quita un poco de riesgo, porque como tienes amigos o conoces gente que también tiene una diabetes, pero que nunca le ha pasado nada, igual, Sí, pues sí. un poco menos de pan, un poco menos de arroz, y falta esta concienciación. Y como comentaba antes, esta concienciación tiene que empezar muy pronto, tiene que empezar en las escuelas. Los niños, igual que en las escuelas hay que enseñarles que fumar es malo, pues hay que enseñarles realmente unos buenos estilos de vida, con unos hábitos alimenticios y de ejercicio correctos, etcétera, etcétera. Si esto no se consigue de pequeño, que sería una de las inversiones en salud pública, Sí. si esto no se consigue de pequeño, luego cada vez es más difícil.
y hay que empezar a trabajar y a concienciar desde muy pronto. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Para que además la gente se mire, que tienes que saber cómo estás, es que tienes que saber, bueno, si te quieres como persona, tienes Bueno, que preocuparte pero por ahí, si me permite la expresión, hay mucha avestruz que, ya, pero que claro, pone, es claro. decir, si me encuentro bien, si no me duele nada, ¿para qué voy a ir? Sí. Porque me dirán que tengo algo. Ahí me Entonces, encuentren algo, eh, algo me encontrarán, claro. entonces viven en la absoluto, con el absoluto desconocimiento hasta que viene el problema. Y el problema a lo mejor puede no ser que un Sí. médico te diga que tienes diabetes, sino que te pueda dar un jamacuco, si me permite la expresión, porque una diabetes más una hipertensión más otro, o sea, no suma, multiplica evidentemente el riesgo, ¿no? No, por ejemplo, un porcentaje importante de las diabetes se diagnostican porque el paciente hace un infarto. O sea, el paciente ya tenía una diabetes antes, pero realmente hasta que no ha hecho un infarto no has podido diagnosticarla porque no se había hecho ningún análisis, con lo Claro, cual, claro. ¿Qué responsabilidad pues tiene tenemos la, un tiene problema. la diabetes en un infarto, profesor Frank? No, importante, Sí, evidentemente. ¿no? Dependen también muchísimo de si son hombres, mujeres, la edad, Si, el si, tipo de si, si, diabetes si encima es y la obeso, asociación. Sí, claro. Por ejemplo, la en hipertensión, sí, las mujeres siempre están de alguna forma protegidas sí, de las enfermedades coronarias y de la enfermedad sí, sí. macrovascular, excepto en el caso de la diabetes. Las mujeres con diabetes tienen prácticamente el mismo riesgo de desarrollar un infarto que un hombre. Ujú. Y esto, por eso te digo que de cada persona, pero que es evidente que la diabetes tiene un protagonismo muy importante en toda la enfermedad macrovascular, junto con los otros factores, ¿eh? No se Sí, trata sí. solo de controlar el azúcar, Ujú. se trata también de controlar el colesterol, la presión y todo lo demás. Está usted trabajando, como decía, en la Fundación IDIAP, Jordi Gol, está trabajando con Big Data, es decir, con muchísimos datos. Si yo le preguntara a mi buen amigo, el profesor Jordi Frank y Nadal, mm, ¿qué es lo que aspira cada día cuando se levanta, va al laboratorio, investigando, habla con sus compañeros de equipo? A 2, 3 años vista, ¿hay algún objetivo a corto plazo que sea realista y que pueda dar directamente en una mejora de la salud y calidad de vida de la persona con diabetes? Sí, mira, realmente la investigación con Big Data lo que intenta es crear saber qué es lo que ocurre en el mundo real. Ujú. Cuando un paciente entra en un ensayo clínico para un determinado fármaco, lo primero que se hace es seleccionar a los pacientes. Normalmente, si es un paciente con una enfermedad renal o con un trastorno psiquiátrico, etcétera, etcétera, ya no entran en los estudios. ¿Cuál los resultados que tenemos en esos fármacos Sí. difícilmente serán aplicables a esa persona que no hubiera podido entrar en ese estudio? En cambio, en Big Data lo que hacemos es trabajar con todos la población, con todas las personas que tienen una diabetes para intentar averiguar en todas ellas qué ocurre. Y este es un poco el objetivo que tenemos a un plazo medio. Yo no te diré que 2 años, pero probablemente 5 o 6 años sí. Y es buscar una forma personalizada. Es decir, si nosotros conseguimos encontrar lo que se llaman clusters, que son como Sí, racimos o grupos de pacientes sí. que son muy homogéneos entre sí porque Ujú, tienen un pronóstico muy parecido y que al mismo tiempo son muy diferentes de los otros, porque el pronóstico de los otros será distinto, pero yo ujú, identifico un grupo de pacientes muy homogéneo, yo a estas personas podré establecer unas recomendaciones y unos tratamientos estándares que le ayudarán mucho. Y esta es la gran obsesión que tenemos, que dentro de unos años, cuando el médico entre los datos de un paciente, entre su edad, su peso, sus antecedentes, su genética, porque también cada vez está más cerca sí. de conseguir bueno, los PRS, que es una forma fácil de determinar algunos aspectos de la genética que pueden ser muy importantes. Cuando tengamos todos estos datos, el sueño es poder introducirlos en el ordenador y que el ordenador te diga, mira, este señor dentro de 5 años tiene un 48% de posibilidades de desarrollar una enfermedad de los ojos, una apatía. Por tanto, trátale mejor con este fármaco, Ujú, controla también sus cifras de presión arterial. Y a este otro no te va a hacer esto, te va a hacer un infarto. Por tanto, preocúpate mucho de su nivel de colesterol, pídele cada 6 meses un nivel de colesterol, empieza a tratarlo con estatina
Es decir, lo que queremos es que estos grandes datos de estos, en Cataluña, por ejemplo, estamos trabajando con más de medio millón de personas con diabetes, No ¿no? está mal. Pues saber qué ha ocurrido a estas personas durante los últimos 15 años, que es más o menos el periodo en el que nos estamos moviendo, nos ayudará muchísimo Claro. a saber en cada persona qué medida es más eficaz y cómo le podemos ayudar más. Y este es el sueño. Es un poco lo que usted decía antes. Hablaremos de más diabetes. O sea, la diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, eso a lo mejor pasará a la historia y habrán dos personas con Sí, diabetes que una dirá, oye, soy diabético. Oye, ¿qué diabetes tiene? Pues mira, una que me puede afectar sobre todo al sistema cardiovascular. Ah, sí. pues no, la mía es más, tiene el punto de atención en los ojos, ¿no? Entonces, siendo Sí. diabéticos, tendrán diferentes características, ¿no? Porque también esa diabetes Diferentes pronósticos, atacará, diferentes. exacto, y atacará diferentes órganos o puntos de nuestro cuerpo. Sí. Pero además, lo que es Sí, curioso es que, por ejemplo, esto se ha hecho en los países escandinavos. Y sí. en Escandinavia tienen como 5 tipos distintos, con distintas orientaciones, Ajá. distintos tratamientos y tal. El problema es que esto no es reproducible en países mediterráneos como el nuestro. Es decir, no son exactamente los mismos clústeres porque genéticamente es distinto. El mismo nivel de colesterol, un colesterol de 250, es muchísimo más perjudicial en un Ujú, paciente escandinavo que en un ujú. paciente mediterráneo. Entonces, por eso es necesario que cada uno de estos grupos homogéneos se correspondan a la zona geográfica en la que están, con la genética que han heredado de sus antecedentes, de sus Sí, padres, sí, etcétera, etcétera, sí, sí. y por tanto es difícil extrapolar estudios de otros países a lo que ocurre en nuestro entorno. Y eso es lo que precisamente estamos intentando averiguar. El mundo de la diabetes, digo, una de las enfermedades más prevalentes, sin duda alguna, ¿no? Sí. Aproximadamente ahora se calcula que entre un 15 y un 20% de la población adulta tiene una diabetes. Y esto se incrementará porque como se está pero, incrementando la obesidad, sí, sabemos que aumenta. claro. Pero por otro lado, ya saben que aquí siempre nos gusta optimizar, siempre que sea posible, dentro del rigor y la seriedad de la salud. Pero dicen que la diabetes controlada, que cuando tienes diabetes lo sabes y la mimas, que la diabetes es muy agradecida. Profesor Frank, Sí, es decir, que se comporta bien, que incluso haciendo, si, sí. el que no se mueve se empieza a moverse, a hacer algo de ejercicio, cuidarse, no comiendo determinadas cosas. Es decir, que la diabetes te ayuda a mejorar los niveles, ¿no?, de glucosa. En la gran mayoría de los pacientes es así. Y de hecho hay varios estudios en los que si tú controlas 5 de los grandes factores que tienen asociados a la diabetes, como puede ser el azúcar, la presión, el colesterol, etcétera, etcétera, tu calidad de vida y tu riesgo son los mismos que los de la población general. No por tener una diabetes vas a estar peor. Esto es así en la gran mayoría. Pero también es cierto que hay algunos tipos de diabetes con una carga genetante que cuando aparece una diabetes en personas jóvenes por debajo de los 50 años, Sí, pues probablemente su pronóstico es mucho peor que si aparece una diabetes a los 80 años, ya. que esto simplemente es porque la célula beta que segrega la insulina está cansada por la edad, igual que estás cansado de otras cosas, ¿no? Ujú, Y estas personas, su riesgo es muy ya. bajo. Pero globalmente el gran mensaje es, si tú controlas la enfermedad diabética y todos los factores de riesgos que van asociados con ellas, tu calidad y esperanza de vida es la misma que la de la población general. Hace años, más de 30 posiblemente, recuerdo una charla que tuve con el profesor Frank en Toledo, en un congreso de la Sociedad Española de Hipertensión, SELELA. Y ahí lo digo porque es una persona avanzada, una persona que ha sido referente siempre en charlas, en congresos, en ponencias. Cuando usted habló de la diabesidad, cuando habló de ese binomio entre la diabetes y la obesidad. Digo esto porque en ese momento usted pensaba que la gente iría a la farmacia, gente con obesidad, para pedir fármacos propios de la diabetes, profesor Frank. No, no, en ese momento era absolutamente impensable. Siempre había una investigación por delante, pero Sí, sí. había habido algunos fracasos, con lo cual no sabíamos muy bien cuál iba a ser el camino futuro. Pero es cierto que desde hace unos cuantos años se ha abierto una vía, que es la de las incretinas, Sí. con unos resultados espectaculares.
Es un fármaco que reduce la obesidad de una forma muy importante, tanto que la cirugía bariátrica de las personas con obesidad se está reduciendo y prácticamente casi va a desaparecer. Y estos fármacos, además de reducir la obesidad, controlar de una forma muy buena y muy importante la diabetes. Pero no solo el control de la glucemia, Sí. sino el riesgo de presentar complicaciones. Utilizar estos fármacos, por ejemplo, reduce el riesgo de tener una enfermedad renal, de que esta enfermedad renal progrese hacia una insuficiencia renal, a una diálisis, a un trasplante. Con estos fármacos se consigue frenar. Estos fármacos consiguen frenar la enfermedad de las grandes arterias, con lo cual tienes muchos menos infartos, por ejemplo. Por tanto, es una línea de fármacos que sigue avanzando, que sigue creándose nuevas familias y nuevos grupos, y que realmente en esos momentos, hace 30 años, cuando hablábamos tú y yo en Toledo, era impensable que pudiéramos llegar a los buenos resultados que estamos teniendo hoy en día. Me alegro que esté investigando en casa, que no haya fuga de cerebros, Josep. Dicen que ahora van a volver algunos cerebros de estos con todo lo que está sucediendo. Vamos, bueno. Mientras les podamos pagar, porque una cosa es que los echen de Estados Unidos y la otra es que les podamos pagar aquí. Porque todo esto efectivamente cuesta dinero, evidentemente cuesta dinero, no solamente son el dinero que cobran los expertos, sino todo el material que se usa, que se utiliza, que eso, bueno, evidentemente... Para poder ahorrar tienes que gastar primero. Sin duda alguna. Pero para poder ahorrar, profesor Frank, usted que lógicamente sigue llevando el médico de atención primaria que lleva dentro, para poder ahorrar también hay que decir a la gente, empieza ahorrando por ti y si quieres mañana, oye, apúntate una visita con tu médico o con tu doctora para decir, oye, mira, no sé, tómame la presión, una analítica de sangre oye, que no duele, que no cuesta nada, y así prevenimos y así ahorramos, profesor. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pues esto es. Pero, y ahorramos y mejoramos calidad de vida. Y mejoramos calidad de vida. Y si tenemos una diabetes, ese es el objetivo. La habremos pillado a tiempo y los tratamientos serán más efectivos y más agradecidos también, como decíamos. Un placer, un placer, amigo. Bien. Profesor Frank Nadal. No sé, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres decir algo que...? No, simplemente que es muy importante que la gente se conciencie de que las enfermedades que no duelen también causan grandes problemas, precisamente por eso. Por tanto, hay que insistir muchísimo en el tema de la salud. Un abrazo, profesor Frank Nadal, Josep Frank Nadal. Igualmente, Ricardo. Cuídate mucho y espero que no tardemos tanto en volver a saludarnos. Cuídate mucho. Un abrazo, profesor. Aquí en Canal Salud, en Economía Digital. Hoy, la diabetes.